Ok, bueno, ya estamos cerca de terminar el curso y demás. Y bueno, iniciando entonces la sesión del día. Las últimas sesiones principalmente ya habíamos hablado sobre las características ya de una época histórica más reciente, principalmente en la época francesa, la parte francesada de el rococó, el estilo de Luis XV, los vestidos de otro estilo, para tanto moda masculina, moda femenina, tanto en zapatos, en maquillaje, en la parte de tipo de telas inclusive, es decir, el tipo de decorado, el tipo de adorno que se va a manejar, y bueno, principalmente en esta parte, ¿no? En general. Y a su vez, bueno, en la semana también me estuvieron enviando parte de la actividad, realmente. Y bueno, parte de la idea o de la actividad era principalmente ver la película, no bajar las imágenes de internet o fusilarse a otra tarea de otro lado, ¿no? Dado que muchos conceptos o muchas ideas de la que está manejando la tarea son terminología que no utilizan o son sacadas de otros contextos o de otras imágenes o otras películas, ¿no? Y bueno, si no carece de sentido que envíen una actividad si no es de ustedes formalmente. Bueno, en alusión a esta parte, dentro de las escenas de los tres mosqueteros, si alguien logró ver la película y demás, o escenas afines, aquí principalmente esta se centraba en un poco más la parte hollywoodesca, esta versión de los tres mosqueteros, por lo exagerado de la indumentaria principalmente, ¿no? Y de los personajes, es decir, es más hollywoodesca que versiones más formales de el libro de Alejandro Dumas de los Tres Mosqueteros en general, desde los tres personajes y demás, ¿no? Y para ejemplificarlo, es decir, mucho de lo que se ha trabajado con respecto a esta escena o a esta película tiene que ver con otras situaciones en general, ¿no? ¿Por qué? Porque para los personajes clásicos, relativamente hablando de esto, se manejan algunas situaciones, algunas épocas distintas con respecto a esto. Y tiende a ser una película de culto realmente Los Tres Mosqueteros, que se ha cambiado mucho el estilo, muchas algunas situaciones con respecto a esta parte. Es decir, para la moda francesa, lo que es el Conde de Montecristo y Los Tres Mosqueteros marcan un parteaguas en la parte cultural, histórica y demás, ¿no? Por todas las versiones que se han manejado, inclusive, como les comentaba, hasta de Tintán, en la versión mexicana, en varias épocas se ha manejado esto, por lo que corresponde a la parte de culto. Ya cuando se lee el libro, te menciona los tres mosqueteros como cuatro, pero en la parte de los mosqueteros como una compañía muy solemne de los que cuidan al rey, de esta parte, de la parte de la intriga, la conspiración, del espionaje, del contraespionaje que va a haber con la figura de Milady, es decir, situaciones afines a esta parte, ¿no? Y para ejemplificar este punto, algo que quizá a alguno de ustedes les tocó ver de niñas o de niños en este sentido, ¿no? Vean el pequeño intro que acabo de enviar y continuamos. Ok, chéquenlo y
Ok, continuando entonces. Bueno, como tal, concepto muy viejo de caricatura, de imagen, de ilustración, de tipo de canción inclusive, de mensaje, de tipografía de las letras, los textos que se escriben ahí. Es decir, la animación que se ve ahí es muy distinta a lo que estamos acostumbrados inclusive, ¿no? Es decir, de la época de los 80s, de la caricatura empieza en el 81, se populariza en el 82, porque el libro de los tres mosqueteros tiene una segunda parte, ¿no? La primera parte de los tres mosqueteros y la segunda parte, los tres mosqueteros 20 años después, ¿no? Es decir, ¿qué pasa al finalizar la historia 20 años después ya con mosqueteros más viejos y demás estaciones? Con esta parte, ¿no? Directamente. Y bueno, en alusión a esto propiamente, ¿no? Aquí simplemente se ven trazos muy básicos, muy sencillos, pero principalmente la obra se centra en esto, ¿no? En lo que dentro de la misma sociedad se buscaba desarrollar la parte de la ética, los valores y demás con respecto a ello. Ahí aparecen representados tanto el cardenal como Roquefort, la esposa de D'Artagnan, es decir, algunos personajes como tales, ¿no? Y principalmente justamente en esto del momento se centra mucho en esta situación, ¿no? El detalle de los valores, la ética, y no tanto como en la moda propiamente porque son trajes o casacas muy clásicas principales, ¿no? Dentro de esta situación. Pero aquí lo importante mencionar es el impacto social que se llegó a tener con esta obra y precisamente que la parte francesa, pese a que la caricatura es de carácter español, se recuerda tanto España como Francia están pegados allá, mucho de la cultura francesa de España ha pasado y esta parte de los tres mosqueteros es bastante solemne para la cultura europea. Tal es así que en la formación clásica de la preparatoria en años se leían los tres mosqueteros, el conde de Montecristo, como parte de la formación y como parte de esto, de los tres personajes de los mosqueteros, que cada uno va a representar algo. Un religioso enamorado también allá, en el caso de el mosquetero Aramis, que pese a que va para clérigo, ha tenido en su juventud muchos prospectos de novias, de queridas y demás, y algunos más atormentados en el caso de un Athos, literalmente, más noble, más fuerte y demás, y un Porthos enamorado de las mujeres, de la vida, de la bebida y demás, ¿no? Es decir, cada uno va a retratar parte de la visión masculina de la época, una Milady entregada a la conspiración, al chantaje, en un pasado oscuro directamente. Es decir, mucho de esto se menciona bastante en el desarrollo de la época francesa y que de otra forma muchos de los libros, algunos de ellos se publicaban de esta forma directamente, ¿no? Vía panfletos, vías escritos en otro momento de la situación, ¿no? Y bueno, respecto a ello en general, independientemente, bueno, de lo que cada quien me haya enviado propiamente. Ok. Irlanda. Sí, profe, ¿me escucha bien? Sí, sí, te escucho, Irlanda. Ah, ok. Es que está fallando mi internet, pero dígame. Ok, Irlanda, y bueno, de las imágenes que enviaste como tarea propiamente y de lo que encontraste de los mosqueteros, ¿qué es lo que más te llama la atención? Y si puedes relacionar un poco con el audio de ahorita, ¿qué puedes decir? Lo que más me llamó la atención fue de cómo vestían. O sea, anteriormente pues ya lo habíamos visto, que era como, bueno, su atuendo era más relacionado con, pues también de lo que hicimos, de lo de Rococó. Entonces, el rey vestía siempre con colores muy extravagantes que se hacían distinguir realmente. Y pues las personas, las mujeres vestían con unas joyas muy preciosas, muy llamativas, como también pues las personas que eran así como que fueron los mosqueteros, siempre les daban como que colores oscuros, que realmente era como usted dijo anteriormente, me parece en la clase anterior, que era como de que pues su calidad de vida era muy baja. Y pues fue todo. Y pues Ok, su vestimenta era muy a la moda, o sea, conforme yo creo era el pues el año iban como que vistiéndose, ¿no? Así. ok, justamente, ¿no? Es decir, depende el estrato social, la clase, porque también muchas veces en las películas de mosqueteros
A ver, si bien tienen un salario, un pago ellos y demás, no quiere decir que los mosqueteros sean de clase rica, al fin y al cabo son soldados y hay rangos directamente, ¿no? Eh, Al leer el libro de los tres mosqueteros y al ir avanzando en la historia, pues D'Artagnan básicamente es un joven gascón, o sea, la Gasconia es una provincia francesa, donde la forma que se tiene es que los hombres son aventados, rudos, muy éticos, y D'Artagnan es un chavito cuando de una u otra forma se las arregla para cuando llega a París, se pelea con tres hombres distintos por situaciones, por ética, porque también es un personaje muy visceral, D'Artagnan, y se pelea con los tres y a los tres los reta a muerte o los retan a muerte, ¿no? Tiene tres duelos. Irónicamente, con los tres con los que se va a batir a espada, resultan ser los tres mosqueteros de una u otra forma, ¿no? Con los tres, empezando el libro, se pelea directamente, ¿no? Y poco a poco va ganándose la amistad de ellos en general, ¿no? Por básicamente estas frases del todos para uno y uno para todos, demostrando la parte de la ética, demostrando esta parte, pero también ves las peripecias de un joven muy pequeño, muy noble, pero muy enamorado directamente y que da su vida por su amada literalmente y por los amigos, entrega su vida, ¿no? Es donde empiezan estas partes del compañerismo, del compadrazgo, de la ética, de la lucha, literalmente, y del apoyo hacia su rey, hacia su reina directamente, las intrigas del cardenal, es decir, mucho de la moda va a manejarse con respecto también a lo que mencionaste de Irlanda, del rey que maneja colores extravagantes directamente, ¿no? En esta parte, muy exagerados, muy dados a este estilo y demás, ¿no? Pero que de una otra forma el pueblo no tenía acceso a ellos, ¿no? Los colores del pueblo, principalmente como veíamos la semana pasada, son más sombríos, más de este estilo, y si lo vemos en la moda francesa, también tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, solamente lo vemos en un distintivo en la época revolucionaria, ¿no? Como tal. Y ya después encontramos a los otros chavos que utilizaban el cabello como tipo orejas de perro, es decir, siempre vamos a encontrar la parte de contestataria, la parte contracultural, ¿no? Como tal. Mariana, Sí, profe. señorita Vila, pregunta, eh, ¿qué es la contracultura? Y si tú perteneces a algún grupo o pertenecías antes a algún grupo contracultural. Mm, mm, no, no sé, pero pues supongo que no, porque no, no sé qué es. Es como un movimiento social o algo así. Ok, movimiento social. Y bueno, la parte de la contracultura tiene que ver con esto de ir en contra de algo que es el canon establecido y demás, ¿no? Es decir, esta parte de la contracultura se centra mucho en esto de ser crítico, contestatario e ir en contra de lo que ya está establecido formalmente. Lo que pregunta María es si pertenece a alguna. Comúnmente por la edad en la que están ustedes, algunos de ustedes, no sé, quizá les tocó pertenecer a algún grupo contestatario, contracultural, en el sentido de lo que popularmente conocemos como las tribus urbanas, ¿no? Estos grupos underground, Yo tengo una duda. ¿sí, Adrián? ¿Los ateos se pueden considerar como contraculturales por ir en contra de la religión? Sí y no. En el sentido estricto de la palabra contracultura, la crea más José Agustín en sus libros, y precisamente la parte contracultural se centra más en el modelo como tal juvenil, que vas en contra de las normas establecidas por la sociedad directamente en el sentido de modas, sí también religión, pero no necesariamente nada más la parte del ateo. O sea, en el caso del estilo contracultural, es aquel grupo que crea toda una forma de vida, cultura, literatura muchas veces, o una ideología imperante, es decir, en el caso de lo que he mencionado como tribus urbanas, los hippies, punks, darketos, cholos, escatos, rockabilis, todo este tipo de grupos contraculturales que van en constante lucha en contra de las ideas de casa directamente, ¿no? Y la parte del ateo principalmente es una no creencia en Dios, pero muchas veces el ateo no necesariamente va a crear una forma de vida en relación a su pensamiento, ¿no? Simplemente yo no creo en Dios y se acabó. Pero no formo una moda, una vanguardia, una tendencia con respecto a esta parte, ¿no? Y a diferencia de ejemplo de los punks, de los
hippies, de los darks y demás, de los emos, muchos de ellos tienen niveles culturales más complejos unos que otros. No quiere decir que todos aporten lo mismo en general, ¿no? Porque es entre la misma parte de Arqueta y demás, encontramos niveles, ¿no? Porque en general, muchas veces tendemos como sociedad a criticar a estos grupos. Y como tal, seguramente, o sea, ustedes ahorita encontramos que ya no son quizá tan afines a algunos de ustedes a vestirse tipo o grafitear, tipo escato, andar en patineta, o moda chola, o moda hippie o punk. Sería poco probable porque ya no son tan populares en este momento. Todavía hay mucha gente que pertenece a esto, pero ahorita ya no es tan afín, ¿no? Directamente. Y precisamente, Adrián, Presente. por ejemplo, Adrián, ¿qué tipo de tribus urbanas ahorita en tu generación están de moda? ¿O están en la vanguardia? Quizá no tanto de moda. ¿Cuáles son los que imperan? Porque en la época en que yo estaba en la prepa, medio mundo quería ser escato. Hace ya muchos siglos de eso. Pero precisamente todo el mundo quería grafitear, rayar, poner su nombre o su aplicación con las rueditas abajo. Pues así ahorita donde vivo es igual como usted dice, o sea, no sé si nombrarlos así, pero es como cholos, algo así, por donde yo vivo, o ¿Dónde los vives? chacas, algo así, en Iguala, por donde vivo, luego se juntan así pequeños grupos y empiezan así como, ay, andamos tirando barrio, cosas así, luego se ponen. Okay. En serio, es un grupo urbano, ¿no? Ten en cuenta. Por así decirlo, siempre y cuando promuevan algo, porque también si yo nada más voy a andar haciendo tarugada y media, pues tampoco, ¿no? Porque inclusive hasta el estilo de cholo, el escato, sí tienen cierto tipo de ideología detrás en la creación de lo mismo, ¿no? Porque la parte de los cholos probablemente es esta transculturalización México a Estados Unidos, de donde los mexicanos en la frontera o en las ciudades fronterizas cercanas toman muchos modelos de este estilo en general. ¿Sí, Sarón? No sé si sea una contracultura, pero creo que son los que están destacando mucho los veganos. Por así decirlo, digamos, es que tiene que ver con eso justamente, porque bueno, ahorita en el siglo XXI ya no encontramos tantos grupos contraculturales, simplemente vienen de más de moda, porque precisamente si entramos en los veganos o en algún otro similar, tendrían que generar un concepto de cultura, una ideología, ejemplo de ello, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que menciona Uriel, los aesthetics depende, para entender si sí entran o no entran estos personajes. Poner un caso específico, en el caso de tanto cholos como de arquetos, aunque uno piense que parecen malandros y malvivientes, y algunos efectivamente quizás sí lo parezcan, sí tenían una idea previa probablemente establecida. Ejemplo de esto, los darks o los que visten de negro, como tal, el negro lo asociamos a luto comúnmente, ¿no? O sea, socialmente vestimos de negro, o antes, casi siempre, se vestía para funerales, para eventos de esta índole. Y es hasta algo de moda, algo ahí de... ¿Por qué? Porque en la parte de la física tiene que ver algo similar a esto. Jocelyn, Sí, dígame, profe. según tus clases de física que llevabas, ¿qué es el disco de Newton? Yo se maneja la física como Dios Padre, mejor que Newton. Algo sencillo y puntual. Luego pasamos a las partes más complejas de fractales, cuerdas y de cosas de este estilo. Pues Bere dice que me quiere ayudar. Ay, Jocelyn, así de, ahí te va. Ahí contigo, Sí, ok. profe, usted siempre me pregunta lo difícil. Yo le iba a responder quién estaba en mi casa, afuera, en grupos, así, me pregunta eso. Pues así, afuera tengo 3 cholos, 2 arquetos, 4 Ah, punks y 3 hippies, ¿no? En general. Ok, ya te dije, yo nomás he dado el tutorial de cuáles son los tópicos con los que podemos contar ahí. Tus sí, áreas fuertes de oportunidad. Ay, Jocelyn. Ok, Bere, en auxilio a la pequeña Jocelyn, ¿qué puedes decirnos del disco de YouTube? Es como un disco de colores, ¿no? Más o Sin menos. el cómo, ¿Mande? sin el cómo. Bueno, es un disco de colores que es Ok, parecido a lo que al circulito de la teoría del color, solo que no está dividido en los tonos. ok, justamente tiene que ver con esto, es decir, y por ejemplo, yo creo que todos utilizaron el disco de Newton en algún momento. ¿Sí, Sarón?
No sé si estoy en lo correcto o si sea el disco de Newton, pero dice que al girar ese disco como que muestra los subtonos de los colores, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en los colores primarios, o sea, ustedes también van a llevar a esta parte, en la parte de los tonos, la parte cromática y demás, ¿no? En su formación de carrera hasta para ese estilo. Pero, por ejemplo, en la primaria siempre te pedían en la secundaria con un lapicito ponerlo como pirinola y el disco arriba, ¿no? Para que lo giraras rápidamente, ¿no? En este momento. Si lo pudiéramos girar muy rápido, los colores en general, nos daría que el disco se vuelve blanco, pero a una gran velocidad, a la velocidad que lo hacemos nosotros, que sea como molinillo, para ese tipo de chocolate, casi no se ve blanco, ¿no? Pero como menciona Bere, sí se alcanza a ver los tonos más bajos o más dispersos de algunos y demás, a alta velocidad sí lo lograríamos hacer, ¿no? Y precisamente Newton manejaba esto que la luz, en lo que vemos, comúnmente, ¿qué pasa con la luz cuando pasa por un espejo, por un vidrio, cuando se refleja? ¿Qué tono agarra la luz? O sea, la luz del sol que no tiene color, básicamente. Del arco iris, ¿no? Exactamente, se descompone en un arco iris, es decir, en los colores primarios. Cuando pasa por una gota de agua, cuando tenemos un reflejo hasta en nuestra ventana a veces, ¿no? En algunos ángulos esto pasa, o con algunos prismas, ¿no? Cuando descomponemos la luz en sus partes, la luz nos damos cuenta que tiene colores en este caso, ¿no? Y ahora, con la definición en este caso de la luz, en física manejamos mucho como que es la suma de todos los colores, ¿no? La luz blanca. En contraposición, el negro se maneja como la ausencia de luz, ¿no? Literalmente. Es decir, la ausencia de vida. Y precisamente en la parte del luto, yo no voy a un funeral clásicamente, vestido de rojo, verde, azul, amarillo, tutti frutti, colores, bandera arcoíris, no, o sea, ni el caso. Vas de un tono negro porque significa luto, significa depresión, significa ausencia de vida. Y es decir, los darks, ideológicamente hablando, no nada más era vestirte de negro porque me gustó el negro, porque se me ve padre, porque tengo piel clara y contrasta bonito con esta parte, ¿no? No. O sea, en general, esta parte del tono negro significa que el dark, ya después podemos encontrar la parte gótica de los vampiros, de algunos, de todas las subdivisiones que hay, ¿no? Pero originalmente también cada uno tiene su idea. Tiene que ver con eso. Y es decir, yo he visto de negro como dark porque estoy de luto. ¿De luto ante qué? Ante una sociedad carente de valores, de ética, de preceptos, de respeto. Es decir, estoy de luto porque mi sociedad ha muerto. Muerto en el ámbito cultural. No quiere decir que esté oficialmente todos con una cruz encima y que nadie respire, ¿no? Sino en la parte ideológica, esta tribu urbana, los Darks, mencionan eso. Estamos de luto ante una sociedad depresiva, sin ética, sin valores, sin fomento a la cultura, y por eso visto de negro, con gabardina. Y después vienen todas las derivaciones, ¿no? Los góticos, hasta la parte del delineado de ojos, todo ahí, pero originalmente esto. Y si alguien alguna vez ha checado o conoce amigos Darks, pero más formales, sí también generan su propia música gótica, su propia literatura, su propia poesía. Es decir, si hay un concepto cultural, no nada más es vestir de negro, tener ideas cuasi vampíricas de algunos, ¿no? O sea, algunos ya hay derivaciones muy malsanas en todas las tribus urbanas, ¿no? Igual los punks formalmente, que tienen que ver con esto. Renata, Mande, profe. ¿ubicas a los punks, que son la cultura punk o la tribu urbana punk? Ah, sí. ¿Cómo son, licenciados? Escríbamelos. Como que visten de... hay veces que de negro y hay veces que le meten un poco de color, pero son estos que tenían como moicas de picos y se ponían sus collarcitos como con picos, platas. Ok. Y por ejemplo, Renata, sí tiene mucho que ver, como mencionas tú, como tipo moicano, que tiene como piquitos en la cabeza, así literalmente todo y rapado a los lados. Y, pero aquí ellos comúnmente, por así decirlo, en los morralitos en lo que cargan los parches, traen una A escrita rodeada de un círculo. ¿Qué significa esta A? Ay, no sé, eso sí nunca la he visto. No sé si alguien ha visto, porque también los que grafitean luego las calles en las parches últimamente, a veces hay gente que veo que raya y que no tiene la más remota idea qué rayo significa lo que está escribiendo, ¿no?
Pero esta, que es una A con un círculo alrededor, ¿qué significa? Sí, Lucita. Lo que yo sé es como acracia o anarquía. Exactamente, Lucita. ¿Qué significa anarquía? Es la unidad y el símbolo de... El círculo simboliza la unidad y del equilibrio del orden natural. Y el concepto de anarquía como tal, ¿qué significaría? Mm, Que van en contra del Estado, se podría decir, en contra del gobierno y de las políticas, ese tipo de cosas. Exactamente, la persona anárquica, el que menciona tanto Lucita como Adrián, tiene que ver con esta parte, ¿no? Tanto buscar el orden, pero también en el caos, es decir, porque el anárquico, es decir, el punk también tiene una filosofía de ser autosustentable, y si hablamos ahorita de la época francesa, también manejan una moda, una tendencia, una vanguardia en la ropa, es decir, si yo veo un punk en la calle, sé que es punk, según Dark, un cholo, un emo como tal, ejemplifican algo directamente, ¿no? Y el punk precisamente ellos están en contra de las empresas capitalistas, toda esta parte de la maquila, la producción en serie. Ellos, por así decirlo, crean sus propios productos directamente, ¿no? Sus jabones, su ropa, sus morralitos, ellos se los cosen, se los hacen y demás, porque no quieren ser parte de esta vorágine capitalista de yo compro de marca, ¿no? O sea, están en contra de todo este tipo de cosas, de estas políticas de gobierno subversivas y demás situaciones, ¿no? Sino simplemente ellos van a buscar irse por yo no necesito a los demás en el sentido de papá gobierno para esta parte, ¿no? Algunas también que tienen parte de esto, también lo que menciona Adrián, ¿no? En este sentido, ¿no? Porque también, si encontramos esta parte, también va a tener esta parte de la autosustentabilidad. Yo me creo mi ropa, mis empresas, mi comida, muchas veces, mis propios cultivos. Es decir, tiene su razón de ser, pero probablemente por eso se vuelven estrafalarios y toda esta parte, para desde los toperoles y demás, ¿no? Y tanto el punk como el dark, como esta parte original, no es gente malandra, sino tiene otro pensamiento muy distinto y demás. Aquí el punto de esto es que siempre la parte contracultural siempre está en choque con respecto a la parte clásica, ¿no? Es decir, y las modas van a irrumpir, o sea, toda una moda siempre va a ser irruptiva completamente, ¿no? Y cada moda, por ejemplo, ustedes obviamente, me tocó siquiera, en la época de los 50 y 60 viene esta idea de el clásico rebelde sin causa, ¿no? Es decir, y de ahí vienen cuando la juventud empieza a romper y romper y romper, porque obviamente tanto nuestros papás como nuestros abuelos fueron jóvenes, tuvieron nuestra edad, ¿no? No nacieron de este modelo y ni tienen estas ideas, ¿no? Y propiamente cada uno de ellos rompió con la idea de su papá y del modelo anterior, ¿no? Y el rebelde sin causa y demás, ejemplo, yo sé si alguno de ustedes ha visto la película de Vaselina, la clásica, ¿no? Es decir, las modas de este estilo, cuando las chavas, los chavos tienen modas distintas y siempre el chavo rompe con el papá. Y esos chavos justamente ya son abuelos ahorita, de los sesenteros, ¿no? Como tal, curiosamente hablando. Y cada etapa va a tener su distinto. Si hablamos de los 60 encontramos esto. La parte de los 70 la época disco, ¿no? Completamente pantalones acampanados, el fiebre sábado por la noche, los salones disco, los pisos de foquitos directamente, la bola disco directamente, los pasitos, el peinado tipo afro, micrófono casi que traes en la cabeza. Y si toda esta parte cultural también va a ser muy interesante, ¿no? La parte ochentera más del pop, que empieza la moda de Michael Jackson, de Madonna, también va a marcar vanguardias, los pants y demás, ¿no? Cada época tiene lo suyo, los 90 y los 2000 que empieza otro tipo de moda, es decir, cada una va a tener algo para ejemplificar esta parte contracultural, ¿no? Y siempre vamos a encontrar situaciones similares propiamente, ¿no? Y bueno, para ir haciendo lo mismo, alusión a esta parte, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? Okay. Para pasar a la siguiente parte, porque vamos a entrar un poco a los 20 también, más adelante, es simplemente para ejemplificar esta parte contracultural. Escuchen lo siguiente, de favor, y continuamos.
Ok, continuamos. Bueno, lo que has de escuchar en general, ¿no? Obviamente no es de su época formalmente, el grupo como tal todavía existe, el Tri de México, de Alex Lora, pero principalmente el grupo del Tri se caracterizó por ser muy contracultural, criticar toda la vida por haber, la cultura, y en este caso principalmente al gobierno, ¿no? Casi todos sus discos se centraban en esa parte, ¿no? Criticar la situación imperante en la política y demás, la represión, toda esta situación, ¿no? En general. Pero esta justamente está entre sus canciones más reconocidas, porque precisamente se hace en el cambio de siglo, cambio de milenio, y en el disco titulado Fin de Siglo, ¿no? En esta parte, como tal, la canción de nostalgia, principalmente centrándonos en el rock urbano, de otro estilo, ¿no? Como principalmente mencionado. Aquí el punto principal con respecto a lo que se estaba mencionando. Lisette. Sí, dígame. ¿Sobre qué menciona la canción de lo que estamos hablando ahorita? ¿Qué puedes vincular? Pues es más como el recuerdo a que regrese todo lo de antes, ¿no? Algo así entendí. Ok. Precisamente, ¿no? Parte de los comentarios clásicos, ¿no? De siempre que se dicen. Y el pasado fue mejor, ¿no? Lo de antes era mejor, directamente, ¿no? En esta parte. Y mucho de esto precisamente es esta parte nostálgica de otra época, pero una parte que se repite mucho, varias veces, y los padres se rebelan contra los hijos, pero los hijos se rebelan contra los padres, como los padres hicieron con los abuelos, con la misma actitud, la misma facha, la misma moda, hasta la misma música, ¿no? Porque precisamente se vuelve cíclico esta parte de que ustedes en su edad siempre criticamos a los papás, de tú no me entiendes, es mi moda, esto está ahorita ahí y tal, porque precisamente, es a la época en que ustedes de una u otra forma les toca vivir, lo que más impera es el reggaetón, la banda y demás situaciones, ¿no? Es como que lo más popular, o cosas afines, ¿no? Que obviamente por la moda, por la parte contracultural, choca muchísimo con la época de sus papás, ¿no? Porque en otra época, por la edad de ustedes, más o menos situaríamos que sus papás rondan los 40 años, aprox, más o menos, ¿no? En general. Y si hablamos de los 40, estamos situándonos en que sus papás nacieron cercanos a los 70 y tantos, a los 80 y tantos, más o menos. No quiere decir que todos tal cual, ¿no? Sino es que hasta más, algunos inclusive. Y precisamente entonces les toca vivir la época principalmente de los 80s, de los 90s, con otro sentido de música, de cultura, de preceptos. Es decir, nada más en la parte política a tu familia les tocó vivir la época del priismo, ¿no? No había otra idea de que el PRI pudiera cambiar políticamente hablando en el país, ¿no? Y la vida que les toca a ustedes es completamente distinta, ¿no? En este sentido. Y precisamente entonces, si hablamos de la época de los tres mosqueteros, tiende a evocar valores, actitudes, romper modelos establecidos, cánones, tanto en la moda, también la moda francesa, que hablamos de que va a manejar todas las vanguardias habidas y por haber, colores estrafalarios, colores sobrios, colores para el pueblo, es decir, en Francia encontrábamos en París, en estas épocas, tanto lo mejor como lo peor de la época cultural. Y ya lo mencionamos, ¿no? Desde la parte musical en Los Miserables en su momento, esta parte de choque, esta parte intensa directamente, ¿no? Y bueno, ok. En la parte de lo que les había pedido la semana pasada, ¿no? En este sentido. Ok. Parte de un poco de la exageración de la parte hollywoodesca era en esta escena, ¿no? Es decir, porque aquí los mosqueteros en esta visten relativamente bastante bien, a diferencia de otras versiones, ¿no? Tiene mucha parte hollywoodesca, inclusive ya hasta, si alguien logra ver la película, logró verla, la parte de que ya se manejan hasta peleas en el aire con tipos de dirigibles, tipo de este estilo, ¿no? Repetición más mecánica, muy a la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial aparte, ¿no? Aquí lo importante, por ejemplo, lo que sí se respeta muchísimo es la idea de un D'Artagnan, que es el que está en primer plano, más joven en detrimento a sus compañeros que están a sus costados, ¿no? Es decir, los de abajo y los dos de los lados son los tres mosqueteros que encontramos a gente pues, muchísimo más grande, ¿no? De edad.
una, en este caso, Milady, en el caso de arriba, y Buckingham, que aparece también arriba, ¿no? En general. Por ejemplo, no sé si alguien ubica a la actriz de Milady, qué actriz es o dónde ha salido en otras películas. ¿Sí, Saida? Me aparece en las películas de Resident Evil. Exactamente, ¿ubicas el nombre de la actriz, Saida? No, no soy mala para eso, disculpe. Ok, te haré examen de actores y actrices entonces. Qué bueno que me dices, ¿no? Puros nombres de actores. Ok, gracias, Sai. Justamente, ¿no? Como mencionas, Aida, tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, esta mujer hace muchas películas. Mila Jovovich ha salido en Juana de Arco, en El Quinto Elemento, en las de Resident Evil. Hace muchas películas esta actriz, ¿no? En general. Desde muy joven en El Quinto Elemento con Bruce Willis, hace muchísimos años de esto. Pero precisamente, ¿no? Buscaron también una mujer muy fatal ahí en este sentido, muy en el rol que maneja en esta película, muy de carácter seductor, muy en esta parte, ¿no? Con artilugios muy tipo James Bond. O sea, la película está muy exagerada en la parte hollywoodesca, pero sí lo importante para su asignatura era principalmente la parte de la moda, ¿no? Del rey, de la reina, de la intriga, del caso de lo importante que era la joyería, las modas, los bailes y demás, ¿no? Es decir, esta parte es extremadamente sobresaliente. Y continuando. Ya retomando lo que estábamos mencionando, en este caso empieza a darse una progresión en la parte femenina, lo que hablábamos propiamente, ¿no? Ya aquí encontramos muchos vestidos que van a aparecer específicamente como muñequito de porcelana en algunos casos. Obviamente, mucho de esto se va a centrar, estamos hablando principalmente que las modas van a ser casi siempre para las clases altas que pueden pagar, costear este tipo de indumentarias un tanto exageradas, ¿no? Directamente. Y para la época de 1820, que en México estamos hablando casi en la época de la independencia de México, de la consumación un año más, mientras en Europa estábamos en los salones, en la gran parte del estilo, la moda y demás, en México el país se desangraba literalmente, ¿no? Y propiamente aquí interesante algo de la vestimenta, ¿no? Propiamente, como menciona ahí, la cintura descenderá a su lugar natural y progresivamente se fue estrechando, tendencia a llevar la vuelta del corsé a la indumentaria femenina. Poco a poco, porque también los vestidos ya no encontrábamos mucho dónde estaba propiamente como que la cintura, ¿no? Es decir, el vestido de la cintura no se veía tanto que fuera en la cintura, a veces se veía un poco más arriba la parte de las costillas y demás, ¿no? Y poco a poco va descendiendo, ahora sí, el vestido de Alejandra y de Frida, ahora sí está en el lugar de la cintura donde debe ir la cintura, ¿no? Volvemos otra vez a los corsés, a estas estructuras metalizadas para hacer más pequeñita la cintura directamente, ¿no? Y aquí algo muy curioso, ¿no? Que tanto en el caso de los hombros y los escotes se vuelven cada vez más bajos, en el sentido de que se empieza a mostrar cada vez más piel, ¿no? Cosa que digamos en otras épocas, la mujer tenía que estar solamente tapada, ¿no? Completamente. En un ámbito mucho más religioso, porque aquí propiamente también la moda va avanzando, va avanzando, va avanzando, hasta llegar a otra estación. ¿Sí, Veres? De hecho, yo vi de la reseña de la película, las mujeres usaban como escotes muy profundos, como muy abajo, o los corsets hacían que el busto como que se levantara mucho. Entonces, pues sí pensé, digo, no es como que todo lo opuesto a lo de antes, porque pues ya mostraban más piel y antes era como que todo tapadito y así. Exactamente, porque si recordamos la semana pasada hablábamos de la Revolución Francesa, pero la revolución no nada más es militar. Revolucionar es evolucionar el pensamiento de un nuevo más. O sea, es lo que significa la palabra revolución. Volver a evolucionar. Ya lo que habíamos cambiado, hay que darle otro cambio, otro matiz, otra estructura para adelante, ¿no? Como tal, como menciona Berenice. Si venimos de una sociedad, Bere, pregunta, el ¿Qué término pasó? mojigato, ¿qué significa? Porque se critica mucho que la sociedad anterior era muy mojigata. O, por ejemplo, las ideas de Berenice y su familia son muy, muy mojigatas. ¿Qué significa eso de mojigata?
No recuerdo muy bien lo que es como tal el concepto, pero he escuchado así como que en películas o cosas así, que es como ¿cómo lo digo? Les dicen así también a las prostitutas en algún punto, como, ay, no sé cómo explicarlo. Ok. Para que os una idea en general, ¿no? Por ejemplo, Tilicet, Yo lo que tengo entendido como mojigato o mojigata es como una persona fácil, ¿no? Y creo que de ahí viene el concepto que usted nos dice del mostrar más piel o cosas así. Siento yo que como que de ahí se agarraba, ¿no? O sea, antes se escandalizaban muy, muy rápido por poquito. la parte mojigata tiene que ver con lo que mencionan los dos, pero en el otro sentido, que es decir, la definición de mojigata es la que puse ahorita en el chat, que se escandaliza con facilidad o muestra una moralidad exagerada o afectada. Alguien mojigato es extremadamente puritano, ¿no? Y veníamos de que antes la sociedad dijeras eso exactamente de precisamente la definición tal cual o textual de esta parte, ¿no? Para evitar alguna situación más. El mojigato es aquella persona puritana de golpe de pecho y que veníamos de una sociedad bien conservadora, bien arcaica, bien de que Adrián está todas las mañanas, el domingo hasta la mañana en misa de 7 o de 6, ¿no? Hasta en primera fila con todas las abuelitas, literalmente. Como seguramente Adrián va cada semana a misa en Iguala, ¿no? Yo lo sé, Adrián, y más que ahorita y estamos cerca del domingo, esperas con ansias la misa de las 7. Ok, pero precisamente entonces, venimos de una ciudad bien conservadora, clasista, ultranza y demás, bien mojigata, de golpe de pecho, espantada, santurrona y demás, ¿no? Y la parte revolucionaria, como mencionaba es decir, rompe, es irruptiva. Todas las partes que mencionamos van a tender a ser irruptivas. Y su trabajo, muchas veces de ustedes, depende de lo que a la línea que se dedique cada quien en cosmetología, también es revolucionaria, contestataria, ¿no? Romper. Porque también cuando le hacen el cambio de imagen, por ejemplo, una compañera se dedicó un poquito también a esto de cultura de belleza y cosas afines, ¿no? Y luego pones fotografías de que cómo les hace servicio a algunas señoras ya mayores de cambio de peinado, de look, maquillaje y demás. Y si te das cuenta que la señora clásica de 60 años, con un nuevo corte más moderno como de copetito y demás, esto no se parece a la señora que yo conocía, ¿no? El maquillaje y demás. Y eso precisamente es revolucionario, es irruptivo completamente, ¿no? Ustedes precisamente tendrán que tener esta visión también de poder modificar estructuras sobre qué puede quedarte y qué puede no quedarte, porque también no apelemos a una señora de 60, 70 años, ponerle un rock darketo y demás, pues tampoco, ¿no? Pero sí situaciones que resalten los rasgos, ¿no? Y en este caso de la idea de mojigata, se rompe toda esta parte de golpe de pecho conservador a esto, ¿no? A como dice, a ver, pero como una mujer, y en 1820 estamos hablando de hace 200 años, en una Francia muy vanguardista, que ahora sí, cuando Jocelyn, cuando Sandra, cuando Zaira salgan a la calle en esta etapa y de que son de dinero las tres, podrán enseñar hombros, ¿no? Literalmente. Y como decía Berenice, el chiste es que la mujer de cierta posición económica y de cierto físico luzca mucho el busto, ¿no? En esta parte. Porque de otra forma, sí, Jocelyn. Profe, es que ahorita que dice eso, yo recuerdo que he visto películas en donde la sociedad, sobre todo pues la que tenía dinero, era así y muchas veces cuando cometían un pecado o hacían algo malo porque eran crueles, muchas veces se torturaban ellos mismos para sentirse que se limpiaban y que ya no, o sea, que volvían a ser buenos y que Dios los perdonaba como por el dolor que sentían. Yo había visto que había como un cinturón pequeño que te lo amarrabas en la pierna, pero que tenía como cositas que picaban. Entonces se apretaban así y era como una forma de sacar lo malo o lo impuro que ellos habían hecho. Entonces, según yo, era muy común que hicieran ese tipo de torturas cuando realizaban cosas que no iban como con su moral o ética. Exactamente, por ejemplo, el ejemplo que ahorita menciona la señorita Ivette,
y va en esta parte, ¿no? Es decir, eso se le llama mortificación corporal, ¿no? Porque precisamente, por ejemplo, una escena muy clásica de eso aparece en la película del Código Da Vinci o en el libro también mismo, donde todavía hasta pleno siglo XXI hay variantes dentro de la Iglesia Católica o subgrupos que manejan esto. El dolor es bueno, el dolor purifica, ¿no? Propiamente. ¿Por qué? Porque como decía yo, se amarran a la pierna o al brazo o a la altura de los genitales una correíta con puntas de silicio, puntas metálicas, que cada vez que tú das el paso se te clavan, se te van clavando, se te clavan, ¿no? Pero consideran que es algo bueno porque el dolor purifica, porque si tienes dolor no estás pensando en otro tipo de situaciones, de andar pecando, imaginando cosas, ¿no? En general. Y precisamente, ¿no? Pensamientos de distintas épocas, todo desde el siglo XXI sigue manejando esto todavía. Pero aquí lo curioso de esto, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo la sociedad francesa mutó tan rápido de esto de estar bien tapadita a que ahora la idea principal es en las mujeres lucir más el busto en este caso, ¿no? Porque como él menciona, a ver, o una de dos, o le ponemos un corset para subir propiamente el busto en general, o bajamos la tela de arriba para que se note el busto, o ambas, literalmente, ¿no? En este sentido, ¿no? El chiste es que, al fin y al cabo, se han usado corset, como decía los artes lo hacían, todavía de algunos grupos, de algunas subdivisiones, lo siguen manejando, ¿no? En este caso, Rosa Cruces y demás estaciones, ¿no? Pero entonces aquí podemos ver en esta moda esto de cómo va variando la ubicación de la tela en el vestido directamente, ¿no? En general. Y propiamente, también ya hablamos de los chales y demás, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, a la mujer le va a dar frío en un momento dado, así que utiliza este chal, tipo rebozo y demás, ¿no? Para cubrirse en general. Y aquí podemos ver el vestido, ¿no? Propiamente, ¿no? El talle de la cintura, la parte de los bajos del vestido y demás, ¿no? Sombreros de ala ancha, es decir, las faldas se ensanchan, ¿no? Agarramos otra vez, como las mujeres, como cuerpecito de campana, literalmente, ¿no? Porque lo que podemos ver ahí, precisamente, sí parecen por ejemplo, la segunda imagen de abajo, el vestido tanto azul como el cafecito, justamente sí parece una pequeña campanita a la mujer, ¿no? Si la pudiera sostener, es cuerpo netamente acampanado, no es otro, porque no es en la clásica crinolina que veíamos en otros vestidos o el clásico LAN, como cuerpecito de pastel ancho, ¿no? Completamente, no. Esta sí parece las clásicas campanitas de tocador y demás, de servicio, el cuerpo pequeñito hacia arriba, porque precisamente está más estilizado, pero el cuerpo y la caída es netamente campana, hacia los lados que podemos ver, ¿no? Y es bastante curioso, y también hay que lucir también los bajos del vestido, ¿no? Esta parte, porque precisamente sí parece la parte de abajo, por ejemplo, la que está retratada con las señalizaciones a la derecha, la imagen más grande, sí parece como pastelito de abajo, ¿no? El clásico decorado que ponías ahí, literalmente con duya, ¿no? Completamente. Porque precisamente el chiste es lucirlo y el encaje justamente es esto, ¿no? O sea, algo más estilizado, porque también aquí el encaje no se hacía bajo maquila, era muchas veces a mano, literalmente el tallado y demás, en esta parte, ¿no? En general. Y para preguntar algo que tiene que ver con respecto ahorita, Paola Ramos. Dígame. Señorita Pau, ¿qué son los vestidos o las blusas que tienen que ver con el deshilado? ¿Qué es el deshilado? ¿Y por qué es tan caro? ¿Deshilado? Ajá. Pues supongo que son, pues como lo dice el nombre, ¿no? Con hilo, pero son hechas a mano, ¿no? Creo yo. Pero ¿cuál es la técnica del deshilado? ¿Perdón? ¿Qué es la técnica de deshilado? No sé si la has visto o tienes alguna ropa con deshilado. Ay, no sé. Déjeme busco bueno, que Lisette responda, porque no sé qué es. Okay. Liz, en auxilio, tu compañera ahorita están muy solidarias, así como yo con Vera hace rato. Eso se llama empatía en este momento de la vida, eso es bueno. ¿Sí? Bueno, yo no es como que tenga una blusa de deshilado, pero lo he trabajado en servilletas para tortillas o así. Ajá. Es una técnica de que es una tela, pues se ven más los hilos, se ven más la separación de los hilos y vas quitando, como dice el nombre, deshilando, vas quitando hilo por hilo para formar una figura o se podría decir unos hoyuelos, pero con figura, ya sea que sea como tipo
cadena o no sé, es que pues sí es un poquito de explicar. Ahorita si encuentro una servilleta de las que tiene mi mamá, se las enseño. Ok, la de las tortillas se la robas ahorita y no la enseñas, por favor. Sí. Por ejemplo, Lisette, ¿por qué es caro este trabajo? O sea, una blusa, un gabán, un chal deshilado, ¿por qué es caro? Pues porque lleva muchísimo trabajo, o sea, es un trabajo a mano, no es, bueno, supongo que ya debe de estar industrializado, Ya. pero es un trabajo a mano que es muy complicado. En lo personal, bueno, yo tengo, se supone que bien la vista, y a mí me cansaba, o sea, es muy cansado el estar contando, no sé, 6 hilos y quitas uno, otros 3 hilos y quitas otro, entonces es como que muy desgastante. Exactamente, ¿no? Es decir, cuando en los vestidos se maneja el deshilado, en los flequillos y demás, como bien menciona Lisette, justamente, ¿no? Es un trabajo muy tardado, porque imagínate, precisamente, o sea, en cualquier ropa que ustedes traigan ahorita, ¿no? Que pudieras, o algún vestido, que distingas los hilos, a ver, como dice Lisette, justamente ponte a quitar hilo por hilo, a ver, 5 sí, 2 no, 1 sí, y vas haciendo los patrones para hacer estrellas o para hacer el flequillo de abajo, las barbitas, como quieras. Es un trabajo muy pesado directamente, ¿no? Y precisamente en los bajos de los vestidos que se manejan las blusas, o sea, una blusa realmente comprada con deshilado, es cara, porque estás pagando, como dice Lisette, es cansadísimo para la vista, ¿no? Los que estamos medio ciegos, literalmente, es pesado, ¿no? En este aspecto. Más del tipo de tela, porque no es lo mismo deshilar yute, o sea, que es muy sencillo, deshilar cabeza de indio, telas de este estilo, a una tela de otro estilo, ¿no? En general. Y precisamente entonces, por eso las modas van a tener tantos costos y demás, por el trabajo, la aplicación, el encaje que se hacía, como es, ahorita está industrializado, ¿no? Ya muchas de estas. Pero el trabajo artesanal sigue siendo muy costoso. Bueno, aquí, eso sí, un poquito como tal, ¿no? Algo bastante curioso en general es esto, ¿no? Es decir, las faldas van a subirse, o sea, tampoco es que hagas ya la minifalda, porque en el caso tampoco vamos a llegar todavía a estas modas, pero sí la falda se acorta tantito más hacia el tobillo, sube un poquito, ya puedes ver los tobillos y los zapatitos de la mujer, ¿no? Porque muchos vestidos, era completamente toda la caída que veíamos antes, daba igual qué zapatos trajeras, ¿no? En general. Pero ya en este momento va a ir variando muchísimo la situación, ¿no? Lo bajo un poquito más para que se lea. Ok. Aquí curioso, ¿no? Algo en general, que es una moda un poquito medio curiosa. ¿Dónde está? Mitzi, Sí, profe. ¿qué es un pernil, Mitzi? Que ahorita que ya viene Navidad se ponen muy de moda los perniles en la época de la cena. ¿Qué, profe? Pernil. No sé. Bueno, no sé. ¿Alguien ubica qué son los perniles? Profe, ¿no es como una parte de la pierna del pollo o algo así? Del pollo y del jamón como tal, o Ajá. del cerdito, justamente, ¿no? Cuando hablamos del pernil, quiere decir, es como este trozo clásico de las películas que se ve como un jamón colgado, con el besito inclusive, o nada más así el puro en la malla, ¿no? Y que precisamente tiene como forma como que triangular muchas veces, ¿no? Como la piernita. Ahí, Mitzi, ¿qué estás pensando? ¿Qué te imaginabas, Mitzi? No, pues es que como dijo de algo de la Navidad, yo pensé que se refería a otra cosa, profe, no al del pollo. Y por eso no dije que era el del pollo. Bueno, no específicamente el del pollo, pero... Porque precisamente se centra mucho en la comida navideña el pernil, ¿no? O sea, en este caso glaseado, demás, o como cada quien se lo quiera comer, tanto en el puerco o demás, ¿no? Pero precisamente, entonces, imagínense que tiene como forma triangular el pernil, o sea, cuando vas a un jamón, pero los jamones clásicos de película, en las casas españolas viejas, ahí el lomo de cerdo o demás, ¿no? Que tienen forma como triangulito, literalmente. Justamente entonces, como dice, aparece la manga de tipo jamón o de tipo pernil. Tu manguita es como que más triangular y más abubuchada, más gordita, como podemos ver ahí, ¿no? Ya no son mangas pegadas, o sea, por lo menos la parte como que del codo hacia el hombro, se hace más extensa, ¿no? Ya después un poquito más holgadita, pero por lo pronto la parte de aquí arriba, así
más gruesecita, ¿no? En general. Y propiamente, ¿no? Y aquí también otra cosa, ya empiezan a aparecer principalmente las medias, que todavía no se lucen tanto, eso sí, porque nada más va el tobillo de la mujer, pero por lo menos ya empezamos a hablar de la media y de todo el estilo de la media que va a tener esto, ¿no? En general, que van a marcar de aquí adelante una vanguardia, una tendencia muy interesante en el ámbito femenino, ¿no? Principalmente. Ya hemos hablado que el hombre usaba medias, en otro momento cuando usaba la ropa tipo calzón, que es en sí como que llegaba hasta la rodilla, pero la mujer no, o sea, realmente, la mujer no lucía nada de pierna en ningún momento. Y en las modas posteriores vamos a encontrar esto, ¿no? Propiamente. Y entonces, bueno, propiamente, ¿no? Esto poco a poco va a agarrar más estilización, más modas, más modelos y demás, ¿no? Pero aquí podemos ver distintos tipos de vestidos que si los cuales quizá te gustan o te gustan, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero vemos ya un poco de los hombros, del escote, en las modas, del encaje bajo directamente, es decir, en la manga tipo jamoncito y demás, ¿no? Y de otra forma, yo me ha tocado ver en las últimas épocas, no tanto, no sé si regresó como moda o nada más es ropa que a alguien le gustó, pero sí me ha tocado ver a varias chavas o compañeras que tienen blusas, pero que de otra forma también se parece esto, ¿no? Como que más esponjadito lo aparte como que a los antebrazos, ¿no? Porque precisamente muchas modas de estas vuelven a regresar a la actualidad de una u otra forma. Y prosigo. Entonces, continuando propiamente, ¿no? Ahora los peinados, ¿cómo van a ir avanzando en los próximos años directamente, ¿no? Volvemos otra vez a los grandes peinados, a los grandes sombreros, en un momento dado, principalmente el sombrero se hace más grande en general, y porque precisamente también tiene que verse parejo con respecto, si me hizo un vestidote con mangas muy anchas, pues también el vestido tiene que verse más o menos del estilo en general, ¿no? En general, y propiamente el ala del sombrero vuelve a traer la parte de las plumitas en algún momento, flores artificiales y pedrería, ¿no? Tienen hasta sus nuevas partes retro, inclusive la misma moda francesa con respecto a esto, ¿no? Es decir, vuelve todo esto y los peinados otra vez con los buclecitos, los cairelitos directamente, ¿no? En algunos momentos. Y bueno, en alusión a esta parte, ¿dónde está? Mariano Campo. Ok. Leslie Marian. ¿Qué pasó? Señorita Leslie, ¿ubicas la imagen que acabo de poner en la diapositiva? ¿Qué es? ¿O cómo se llama este tipo de muñequitas o muñequitos? No sé cómo se llama, pero creo que fue una muñequita que todos querían. Ok. ¿Alguien ubica el nombre de estas, de esta marca de muñecas? ¿Paola? ¿No son las Cabbage Patch Kids o algo así? Justamente, Paola, son las Cabbage Patch. En general, todavía se siguen produciendo y demás. Hay de niñitos pelones, de todas etapas y tamañitos, ¿no? En general, las minis, hay unas de ese tamañito, otras de muñecas más grandes, gemelitos y demás. Y mucho, por ejemplo, ¿a qué tengo o por qué pongo esto, no? Por el tipo de peinado que manejan, ¿no? En estos muñequitos. Este específicamente, porque para la época que volvemos a mencionar, vuelve otra vez el cabello rizado, mucho buclecito, algo similar, ¿no? Y que muchos cuando manejan este tipo de peinado, precisamente parecía, ¿no? Peinado tipo Cabbage Patch, ¿no? En general. De este modelo específicamente, así el cabello muy ensortejadito, así muy pegadito el chinito. De algunos, no quiere decir que todos sean iguales, pero precisamente, ¿no? En general porque precisamente la moda de los rizos, de los bucles, ha sido muy reiterativa en la historia de la moda, ¿no? En general,
ha tenido muchos momentos bastante sui generis, ¿no? Porque precisamente muchas personas les gusta hacerse chinos o base o demás o algo similar, ¿no? Y obviamente, pues por la genética que nos toca de latinos, el latino tal cual de origen no somos chinos, ¿no? Mucho de esto tiene que ver con ascendencia africana y demás principalmente, ¿no? El cabello ensortijado, el chinito muy, muy pegadito, muy rizo de este estilo, ¿no? Muy cerradito. Así que aquellos que quieran bucles, pues está más complicado. Prosigo. Volvemos otra vez, vuelve a cambiar de nuevo la moda. Para 1830, habíamos hablado que en 1820 tenemos vestido tipo cuerpo campana. Para 1830, 10 años después, es decir, imagínense lo rápido que cambiaba una moda en una década, porque aquí ya empezamos a encontrar esto mismo, ¿no? Desde las revistas de moda francesa que habíamos mencionado la semana pasada, que ya existían, que se manejaban, ahora encontramos que también las modas cambian. Y viene una, como dice, una progresiva reducción de la situación. Progresiva es que va avanzando. Poco a poco, cada año veíamos que el nuevo vestido, la cinturita, baja, y otro poquito, baja, y baja, y baja, y baja, y baja, ¿no? Hasta llegar a la década como tal, aumenta el volumen en las faldas y el alargamiento hasta barrer el suelo. Volvimos, ya habíamos subido la faldita y otra vez, hasta el suelo completamente, ¿no? Directamente. Y desaparecen las mangas de pernil, jamoncito, otra vez, ya tus antebrazos normalitos, pero lo que perdimos de tela en los brazos lo ganamos en la falda y hasta más inclusive, ¿no? Completamente en esto. O las estructuras como tal que vamos a encontrar aquí directamente, ¿no? Y en general se amplió el vestido con varias, primero con varias enaguas, ¿no? Lo que se ve como que las capitas que estamos ahí encontrando, ¿no? Propiamente, ¿no? Y aquí el problema de esto, las mujeres en las fiestas se vuelven como muñequitas de aparador. Bien, nada más para lucirla, pero muy poco manejables hasta para bailar con ella y demás, ¿no? Porque literalmente se vuelven extremadamente pesados. Imagínate, o sea, que Jimena, que Frida, que Mitch salían, nada más hasta para pasar por la puerta de tu casa, una estructura de estas era una cosa fantástica. Pero las puertas aquí ubicamos en la época que son de doble hoja. O sea, salía, literalmente tenías que ver las dos hojas para que saliera Jimena con su pequeño gran vestido, ¿no? Literalmente. Aquí lo divertido de esto, o lo grave, imagínense que alguien se cayera con esto, hasta para levantar a la mujer, o sea, literalmente era una cosa brutalmente complicada, ¿no? En general. Pero estas faldas literalmente hablaban de que tenías mucho dinero para dedicarle, para hacer el armazón de esto, todo lo que se ve abajo, se vuelve más, muy complicado, porque precisamente, ¿no? Como se ve ahí el armado, la estructura, el corte directamente, ahí, pues no. Y para esta época, todo de México, 1830, México acababa de ser independiente. O sea, todo de México siguen muchas broncas, que estas modas en México van a llegar casi unos 10 años después, ¿no? Propiamente. Y todavía para darle más volumen a esto, en los 50 todavía, dice, para acentuar, es decir, aquí la forma básicamente es un cono volteado, literalmente, si queremos verlo, ¿no? O sea, un triángulo, completamente el cuerpo, ¿no? Entonces le metemos más estructuras volantes horizontalmente para meterle más a este estilo, ¿no? Completamente. Y precisamente como aumenta mucho esto del peso, se le meten ya otro tipo de cosas, como la crinolina, como el miriñaque, otras estructuras un poquito menos densas o menos pesadas, ¿no? Para que poder manejarla un poquito mejor el vestido. No quiere decir que se manejaba mucho esto, pero bueno, en alusión a lo mismo, justamente, ¿no? ¿Cómo va a manejarse o cómo va a cambiar esta parte, ¿no? Y antes de continuar. Para el tema que continúa, que es de los 20, la época de Coco Chanel y demás, van a cambiar mucho las modas, pero aquí quiero ver, mencionar algo que ya desde aquí va a empezar a manejarse muchísimo. Okay. Y para continuar con la parte musical, cómico mágico musical, escuchen lo siguiente, de favor. Continuamos.
Ok, continuamos. Bueno, lo que acaban de escuchar en general, Joan Manuel Serrat, sobre la canción de Cartón Piedra, evoca una época muy distinta a lo que estamos mencionando, pero va a dar pauta hacia lo de edad. Tiene que ver un poco con algunas situaciones de esta índole, ¿no? Y bueno, para ir aterrizando un poquito esto. Veré, Sí, dígame. ¿a qué hace referencia la canción que acabas de escuchar? Con la pena no es reggaetón, ni modo, pero bueno, espero que no te conflictúe mucho que no sea reggaetón. No se preocupe, escucho más otra música. Qué bueno. Habla un poco sobre como la imagen de la mujer o del aspecto físico. Por ejemplo, escuché que decía que la boca chiquita y así como distintos rasgos como que resaltaban en esos momentos. Ok. Por ejemplo, Bere pregunta, en general, bueno, la canción se llama De Cartón Piedra. Aquí el punto de esto, popularmente, ¿a qué se le conoce como cartón piedra también? O, sí, específicamente, ¿qué es cartón piedra históricamente? Ay, ¿O la para qué se verdad no utilizaba? sé. ¿Mm? No, la verdad no sé. Eso sí no sé. Porque aquí, bueno, esto que menciona Bere tiene mucho que ver con esta parte de, sí, evoca a una mujer, pero a una mujer hecha de cartón piedra, es decir, la Es la de imagen, los maniquís, ¿no? exactamente, Rian, justamente, históricamente en España, a la figura de cartón piedra se les conocía a los maniquíes clásicos, así como de cartonería, pero un distinto de cartón. Los maniquíes que conocemos más viejitos, ¿no? No los de plástico ahorita que ya te venden, sino los clásicos de figura femenina, principalmente masculina, se hicieron muy pocos, ¿no? Y que aquí el cantante evoca que se enamora profunda y perdidamente de un maniquí y que precisamente narra su historia de cómo dice Berenice y los labios y demás. Y una parte de la canción dice, y de una pedrada me cargué el cristal, ¿no? O sea, tanto que se enamoró de ella, agarró el cristal, lo rompe y dice, todo su cuerpo me tembló en los brazos, ¿no? Y al final dice que y bailamos un vals bajo la luna de marzo y demás, ¿no? Y entonces al final llegaron ellos, ¿no? Me sacaron empujones de mi casa y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas. O sea, metieron al manicomio básicamente por haberse robado el maniquí, enamorarse del maniquí, ¿no? Dice, donde vienen a verme mis amigos de vez en vez, de dos en dos, de 6 a 7, ¿no? Es decir, justamente de aquí va a empezar la figura de los maniquíes a ser importante porque precisamente va a empezar a darse las tiendas de ropa, la parte de ahí, pero en general algunas situaciones muy específicas, ¿no? Saida, Sí, dígame. señorita Saida, manifiéstese, deje al lado su lunch, su cuarto desayuno del día. Eh, Imposible. bueno, hagamos eso. Intentaremos que tus chilaquiles no se enfríen demasiado, tu pambazo, o tus chilaquiles y pambazo. Ok, señorita Saida, ¿qué es una modelo de tallaje? Una modelo de tallaje. Pues es que, bueno, es que no sé, pero a mí me suena que es como, pues ahora sí que la modelo con la que se pueden sacar las tallas para poder hacer alguna prenda. Eso es lo que yo entiendo. Justamente sí tiene que ver con eso, es decir, muchos estudios, muchos lugares tienen a mujeres específicamente por sus medidas físicas para únicamente sacar los modelos propiamente, ¿no? De la ropa y demás. Y precisamente en esta época en Francia se manejaba muchísimo, todavía en la fecha sigue manejando, ¿no? No quiere decir que desapareció eso. Pero precisamente, o sea, era muy complicado y primero los sastres o los estudios de este estilo, pues nada más eran las mujeres, ibas a encargar tu vestido y te medían y demás, ¿no? Pero que tú vieras en un maniquí, en algo ahí, como que algo. Primero, no se producía, solamente se producía cuando tú pagabas específicamente para ti a la medida, ¿no? Como traje sastre casi, ¿no? O sea, pero no que ya tuvieran 3 o 4 a ver cuál me gusta, cuál me compro y demás, ¿no? Y de aquí ya empezar más o menos poco a esto, a producirse medidas más o menos estándares para una moda parisina más, no tan rica, pero ya más accesible en costos, ¿no?
Y de aquí en adelante vamos a encontrar que poco a poco van a empezar a generarse estos pequeños maniquíes o estas estructuras más o menos con medidas corporales similares, con algún material para poder lucirlos, porque también no es lo mismo que yo vea el vestido en un maniquí puesto, con medidas más o menos o una corporalidad similar a la mía, en la espalda, el pecho, cintura y demás, en el caso como las mujeres, a que esté ahí tendido nada más en un bastidor, en una cama, en un lugar, ¿no? Ya te lo imaginas más con volumen. Y precisamente hasta el hecho de estos maniquíes de cartón piedra es un gran boom en la moda, ¿no? En general, donde poder practicar directamente, donde poder ponerlo y demás, esos tallajes, ¿no? Directamente. Y aquí la canción, bueno, Joan Manuel Serrat es una de las principales voces de trova de España desde los 60, 70. La canción es muy grande, pero sigue produciendo en general, ¿no? Y ese de cartón piedra evoca precisamente la locura, la fantasía, la idea de... Y me enamoré de ella, ¿no? Comenzó a ver, me dice, sí, los rasgos y demás, ¿no? Porque empieza a manejar al principio de la canción todos los rasgos hermosos de esta mujer, ¿no? Sí, pero conforme vas avanzando la idea, no era una mujer de carne y hueso, sino era esta maniquí que él se enamora de ella y tanto llega su locura, su amor, su genialidad, a romper el cristal y a robarse el cartón piedra directamente, ¿no? Y precisamente de forma frenética se esconde, la besa, baila con ella y demás, ¿no? Hasta que se dan cuenta, bueno, hasta que lo encierran, porque está loco, ¿no? Perdió la cordura, ¿no? Directamente. Ok, prosigo. Aquí, por ejemplo, en general, ¿no? Empiezan estos vestidos y, por ejemplo, aquí la imagen de abajo es brutalmente ilustrativo para el tamaño que tenía la falda directamente. O sea, vean el brutal armazón como tal, ¿no? En general, ¿no? Y aquí lo curioso dice, inicialmente el término quinolín y miriñaque designaba unas enaguas con aros realizados con crin de caballo, es decir, la parte del caballo en general y demás, y tejido con el resistente. Después, bueno, ya aros metálicos o de ballena, estas estructuras formalmente, ¿no? No necesariamente que sea ballena, pero armazones más o menos similares, ¿no? En esta parte. Y por ejemplo, o sea, realmente si pudiéramos sacar la medida de la parte de abajo del aro hasta la de orilla a orilla, es muchísimo. O sea, comparemos a la mujer que está dentro del aro, ella ya trae un vestido, ni siquiera de campana, un poquito más ancho de la campana clásica, pero a comparación de lo demás, o sea, por ejemplo, lo maximizo un poco más para que se note ese detalle. O sea, es decir, las que importa principalmente es esta escena, ¿no? Como tal. O sea, vemos a la mujer que está dentro del aro, se ve pequeñita, es decir, si pudiéramos medir la falda de ella con respecto a las otras, cabe 3 o 4 veces, ¿no? Literalmente. Mínimo 3 veces, si lo podemos, otras 2 igual que ella. Obviamente ya el aro se va recortando hacia arriba, pero si lo podemos ver desde la punta a punta, la persona dentro cabría otras 2 veces a los lados completamente. Y eso quiere traer una falda con tamaño, literalmente, ¿no? Es decir, ahora estas literalmente eran muñequitas de aparador, porque realmente, si tratas de sentar a Leslie, a Paola con una cosa de estas, es imposible, ¿no? O en qué lugar podía sentarla, como aparece ahí, es como para sentarla en el suelo, nada más. Volver a subir nada más, ¿no? Como pastelito, como de pisos, pero no para poder, o sea, imagínate estar en un salón de baile, porque también muchos de estos eran para salones de baile, el espacio en el área que utilizaban las mujeres para poder moverse. ¿Cuántas mujeres pueden ocupar un salón de baile, no? O sea, y el espacio entre una mujer y la otra, literalmente, para que no chocaran y demás en este sentido, ¿no? O sea, era una cosa demencialmente absurda esto, pero era la parte de la moda de la época. Y bueno, ¿cómo empieza propiamente esto a aumentar, ¿no? El estilo miriñaque, esta parte, ¿no? Como tales, ¿no? Y justamente, ¿no? Aquí también hay una mezcla que era bastante rara, realmente, ¿no? Ejemplo de ello. Pregunta para todos. Comúnmente cuando las mujeres están en la secundaria, usan su faldita y demás, pero comúnmente que usan a veces algunas debajo, para evitar accidentes, miradas y demás. Una Una licra, ¿no? licra. Justamente, ¿no? En esta parte por protección, por cuidado, por lo que sea, ¿no? Como decían antes, la naranja, las licras, ¿no? Es decir, esta parte. Aquí va algo similar, como decía el segundo párrafo, ¿no? Para evitar mostrar las piernas por accidentes, porque eso sí, ahora sí volvemos al mismo, no tiene que ver absolutamente nada.
nada de piel, nada de abajo, ¿no? Nada. Y en general se usaban unos pantalones que llegaban hasta los tobillos, por debajo de este vestidote, todavía un pantaloncito en la mujer, ¿no? Era algo así como que muy atípico. Obviamente el pantalón no se lucía, o sea, jamás. Pero precisamente, ¿no? En este sentido, ¿no? Como tal. Sí tenían su encajito y demás, pero no era para lucirlo formalmente, ¿no? Si se llegaba a ver, en general, en un baile sutilmente que moviste la falda, se ve el pantalón, trae un encaje hasta abajo, ¿no? La idea no era tanto lucirlo. En el dado caso que se luciera, bueno, ok, ya se movió la falda, también mi pantaloncito trae algo bonito, unos encajitos abajo bonitos, ¿no? Pero en sí no era para lucirse tanto, pequeñas cosas hasta abajo, ¿no? Y empieza la parte del movimiento literario que es el romanticismo, formalmente. Empieza, y el término del romanticismo es una corriente literaria y artística en donde se enaltece la patria. Porque en otras épocas anteriores, lo mejor era lo que estaba de fuera, lo que estaba, si eres francés, la literatura inglesa es la mejor. Si soy francés, la literatura alemana. Si soy alemán, la literatura española. Siempre buscabas lo de fuera en los momentos anteriores. En el romanticismo no. Y la época romántica se centra justamente en esto, ¿no? En lo que se produce en mi patria es lo máximo, ¿no? Y precisamente tanto en la música, en la literatura, en la pintura, en todas las artes, en la moda, ahora lo que se produzca en mi patria va a ser lo mejor. Ya nada más para ir finiquitando esta parte, ¿no? De que estamos cerca de terminar, para ejemplificar lo que fue el romanticismo formalmente. Okay. Porque aquí empiezan a escribirse muchos poemas y uno de los poemas más famosos del romanticismo es La canción del pirata, porque precisamente se empiezan a enaltecer lo que pasaba en la casa, lo que pasaba directamente en el país y en burla también de lo de fuera, ¿no? O sea, también empieza un patriotismo exagerado muy fuerte, ¿no? Literalmente. Y ya casi nada para ir finiquitando entonces en lo que estamos. Escuchen el último audio del día y es lo que ejemplifica el romanticismo europeo. Tu patria es lo más importante y lo demás no cuenta. Y yo te les pregunto a algunos.
Continuamos. Bueno. Ok, la canción que escucharon, titulada, como ya les dije, La canción del pirata, el autor es José de Espronceda, ¿no? Poeta del romanticismo que ejemplifica este periodo justamente que estoy hablando de ese tipo de vestidos, de la moda, de que tu patria es lo más importante que hay en general, y empieza a jugar con algunas situaciones. En sí, este es un poema, o sea, el grupo que lo está cantando actualmente, Tierra Santa, musicaliza un poema distinto en general a lo que comúnmente estamos acostumbrados a escuchar, porque al fin y al cabo es un poema, una declamación como tal, ¿no? Y aquí aderezado principalmente pues, con este fondo de imagen de Piratas del Caribe y demás, ¿no? Que se ha vuelto muy de moda con respecto a la temática pirata, ¿no? En general. Y bueno, entonces aquí en alusión a raíz de esto, ¿no? Detalles que se pueden tomar a cabo, ¿no? Adrián. Adrián, ¿andas por ahí todavía? Ok. Bueno, en general, ¿alguien puede comentar con algún detalle con respecto a esta parte? ¿Qué tiene que ver con la evocación de la época, de los valores, de la cultura? ¿Qué detalles se pueden rescatar con respecto a el poema de José de Espronceda de precisamente que es este periodo del romanticismo? Ok. Bueno, principalmente algunos detalles que se manejan aquí dentro del ámbito de la piratería y demás, que es algo muy clásico, tanto de las escenas de las películas como en sí del poema, principalmente se centra mucho en la parte del orgullo, de la honestidad, de tu patria, de tu raíz, de tu corazón, y en general es una pequeña burla el español, que en este caso es el autor del poema, José Espronceda, y en un pedazo maneja y al despecho del inglés, ¿no? Bajo la burla del inglés y demás, porque empieza a manejar la parte geográfica, de un lado está Europa, en esta parte de Turquía y demás situaciones. Pero mucho de aquí, precisamente, también en la moda se va a centrar mucho en Francia otra vez, estas vanguardias personales, estas situaciones personales, que lo que se produzca en tu propia patria es lo máximo que hay, ¿no? En este sentido cultural, social, antropológico y demás, ¿no? Y bueno, aquí lo curioso de esto es precisamente el párrafo que menciona, estas faldas o estos superfaldones que tenemos aquí van a tener la siguiente característica, menciona ahí, ¿no? Bueno, en los últimos años de la década de los 50, el tamaño de la falda se desmesuró tanto como el uso de mi niña porque desmesurar vuelve a bajar, ¿no? Ya llegamos a un esponjado brutal, pastelito casi, y va a bajar, porque precisamente como mencioné, ¿por qué esto impedía a dos mujeres sentar juntas en la misma habitación o sentarse en el mismo sofá, ¿no? No se podía. O sea, vean la imagen de la de arriba, en general, literalmente todo el espacio brutal que ocupa esa mujer, ¿no? El vestido es demencial, es gigantesco en esta parte, ¿no? Es decir, se vuelve muy grande y demás. Y como dice, pues, tuvimos que bajarle tanto al tamaño, nada más por practicidad, por ser prácticos, porque dos mujeres no se pueden estar en un sillón o no pueden entrar por la misma puerta o estar en espacios comunes, ¿no? Vuelve a bajar esta parte y volvemos a este sentido, ¿no? Y eso sí, lo que ahora se vuelve, el vestido se acorta, se vuelve como que la mitad, porque el frente se vuelve cortito, literalmente la mujer, y ahora empieza a generar mucho volumen en la parte de atrás. Es decir, como no es simétrico, cero adelante y mucho volumen en la parte de atrás, ¿no? Literalmente. Y lo vemos como la media crinolina o mitad del vestido, ¿no? En esta parte, pero aún así, menos volumen. Es un tanto raro, básicamente, porque también ahora la parte de la cadera, la parte de los glúteos, se asemejara como que estuviera demasiado alzada, literalmente, ¿no? Aunque realmente no es la dimensión de la mujer, sino simplemente la crinolina que se está usando hacia atrás, ¿no? Completamente atrás, extremadamente pronunciada.
Y como vamos a ver aquí propiamente, ¿no? En general, este volumen era principalmente, se le maneja esto, pero para no perder el equilibrio, digamos, porque es mucho atrás y poco adelante, también era como que te fueras hacia atrás, ¿no? No, y se le hace un pequeño contrapeso llamado polizón, que me aparece mencionado, y estas almohadillas, ¿no? Que tenías tú hasta arriba de los glúteos, como tal, como para darle soporte, de dónde agarrarse y para que no se fuera como tal, ¿no? Y ahora sí, a todo lo demás, le daba la estructura de los aros o de lo que quisieras ponerlo, ¿no? En general. Y esto le daba una exageración a la parte de atrás, ¿no? Ya aquí empezó una moda como que más en el sentido de asemejar o simular que la mujer tiene bueno, en este caso la cadera amplia, glúteos amplios y demás en este sentido, ¿no? Propiamente. Y ya empieza a avanzar un poquito más este estilo propiamente, ¿no? En general. Pero principalmente para este época, muchos 60, muchos 70 y demás, ¿no? Y peinados un poco voluminosos, algunos moñitos y demás, ¿no? En este sentido. Y bueno, con respecto a esto es casi de lo último. Porque ya lo que continuamos, vamos a avanzar un poquito o muchísimo más en el tiempo, y ya era una moda mucho más cercana en los años 20, ¿no? Pero ya será para la última sesión. Ok. Bueno. Respecto a ello entonces, ¿no? Propiamente. Avisos en general, ¿no? Ya la otra semana es nuestra última evaluación. Ahorita te voy a tratar de pasar las calificaciones. Tengo un pequeño problemita para abrir mi archivo de la memoria. Espero ahorita poder abrirlo, o si no, para poderles publicar un ratito más su evaluación que había quedado pendiente. No recordaba que no les compartí, pensé que ya lo había publicado en otra clase. Y ahorita espero en lo que mi memoria a ver si agarra y se las comparto. Y para lo último, en sí, ya estamos cerrando el año escolar o el semestre, y formalmente en su calendario solamente nos queda la próxima semana de clases. La última sesión tendríamos la próxima semana, y en 15 días es el periodo de exámenes semestral, o en el último examen como tal. En el último vamos a ver algunas actividades, principalmente, se va a dividir en 3 partes su evaluación final. La primera parte es lo que van a entregar del libro, que la próxima semana es lo que les publicaría, cuál va a ser la actividad, lo que están leyendo de Momo, los trabajos que me vayan entregando, la otra, y el último es un examen que van a hacer en la siguiente plataforma. Para que, bueno, en estos días, si se pueden ir metiendo a esta página Edmodo para que creen su cuenta. Y en esta página, sí, Adrián, el libro es el de Momo. No sé también cómo vayan en esta parte, ¿no? Directamente. Pero tendrá que ver con eso, su actividad son 3 partes, los trabajos de clase, y los trabajos únicamente se les voy a contar los que me los envíen en tiempo y forma, es decir, si les manejé para el viernes, ya lo que viene después, pues ya carece de validez, ¿no? De las actividades pasadas. Entonces, bueno, la ventaja es que como les piden en el WhatsApp la tarea, obviamente me aparece exactamente, también en Classroom, el día y la fecha, ¿no? Que me están enviando. Entonces, serían los trabajos que me envíen, una parte, la otra parte sería el examen, que sería en la plataforma de Edmodo. Es tipo Classroom parecida, nada más que tienen algunas ventajas en el sentido de poder hacer cuestionarios en línea y demás situaciones. Y bueno, y el sermón que la próxima semana se los diría que tienen que hacer, ¿no? Pregunta, duda con respecto a las indicaciones de ahorita. ¿Tenemos que hacer una cuenta en esa página o cómo? Ajá. Es con tu correo de Google, puedes vincularla con la de Facebook también allá. Pero es una página como también tipo Classroom. Más que la ventaja que tiene es la parte para hacer exámenes. Pregunta. Maestro, la actividad del libro. ¿Perdón? Respecto a lo del libro. Sí, Carla. ¿Me podría recordar cuál es la actividad? Todavía no se las menciono, Carla. Les decía que la próxima semana les voy a decir cuál es y la entregarían el mismo día del examen. Cierto. Ok, gracias. Ahorita sigue disfrutando a Momo y los hombres grises y demás, espero. Ok. Ok. Bueno. Entonces, señoritas, señoritos, terminamos el día de hoy y nos vemos la próxima clase. Aquí, nada más dato. También lo que me van a entregar vía WhatsApp para que aparezca es centrándose en la sesión del día de hoy. En este caso, como fueron varios aspectos a desarrollar en general,
Ok. Ahí está en general lo que me tendrían que entregar. Y estos básicamente serían para el día viernes, durante todo el transcurso del viernes, porque ya lo que me llegue posterior o después, pues ya carece de validez en general. 2 infografías en Canva, como tal, la imagen y demás, pueden tomarle foto, descargarla y demás, y va. Una sobre los temas específicamente de la clase y la otra específicamente sobre los 4 videos que les compartí hoy, desde el de D'Artagnan y los Mosqueperros, desde el de Cartón Piedra y en mi caso de los últimos 2. Y todavía, inclusive en el chat, aparecen los links de los 4, ¿no? Ok, entonces terminamos el día de hoy, señoritas, señoritos, y nos vemos la próxima semana. Ya sería la última clase del año o del semestre y cerraríamos. Que tengan una excelente tarde, bonita tarde, se portan bonito y saludos a ustedes y a su familia en casa. Nos vemos, que descansen. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Bye. profe.